al inicio de la celebración. Este Evangelio ya ha sido leído en la misa del día de Navidad. Todos nosotros nos enternecemos al contemplar este niño, pero nos agrega nuevamente esta lectura para que no perdamos de vista que este niño, que sí que nos enternece, nos da confianza para acercarnos a Él de una manera muy singular, es Dios, es el Hijo eterno de Dios. Y así nos comenta el libro del Eclesiástico, que nos habla de su sabiduría. Dios ha creado todo de la nada. Y este verbo crear, que nosotros lo utilizamos de manera distinta para referirnos a Dios o a lo que nosotros intelectualmente podemos hacer, en la Biblia el término en griego únicamente se refiere a Dios de un modo específico. Él crea de la nada. Él, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eterno, en una benevolencia, quiso compartir su ser, su sabiduría, su bondad y ha hecho todo lo creado. En el pueblo de Israel, en esta época cuando se escribe el Eclesiástico, había una dominación de los griegos y su cultura se basaba más en la inteligencia humana que en la sabiduría que nos da el hecho de sabernos hijos de Dios. Y ponía el acento en esa sabiduría que todos tenemos en nuestro corazón, pero que Dios la grabó a fuego en la ley para que podamos guiarnos sin equivocarnos. Ellos saben que esta sabiduría que proviene de Dios es mucho mejor y de una magnitud inconmensurable con respecto a la inteligencia humana, que es en la que se basaban los griegos. Y muchas veces en distintas culturas ha ido pasando lo mismo. Sin embargo, nos dice Juan en el prólogo de su Evangelio, no lo recibieron, sabían dónde estaba la sabiduría. Dios se eligió un pueblo para comunicarla al mundo y muchas veces no se hizo caso ni a la ley ni a los profetas que nos venían a hablar de este Dios que quiere estar con nosotros. En esta Navidad, el Emmanuel, el Dios con nosotros, se hace presente y es así que continúa hasta el fin de los tiempos con todos nosotros. También San Pablo nos dice, antes de la creación del mundo, Dios nos ha elegido en ese Hijo para que fuéramos santos e irreprochables. Y este Hijo en el que Dios nos da todas las bendiciones, la gran bendición de Dios es su Hijo, que se ha hecho uno de nosotros para salvarnos, para redimirnos. ¿Cuántas veces nos equivocamos, caemos? Pero no tenemos que quedarnos caídos, sino que sabiendo que este Dios con nosotros ha venido no como justiciero para darnos una reprimenda o echarnos en cara enseguida nuestras equivocaciones, sino para darnos la absolución y la paz cada vez que recurrimos al sacramento
de la reconciliación. Él nos quiere siempre en santidad y en gracia. Y es en Él en el que tenemos que tener toda nuestra fe. Y pide San Pablo, bien nos dice, que el Señor nos conceda ese espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo verdaderamente. Sí, a través de las Escrituras, sí, a través de nuestros actos, pero siempre pensando en esa iluminación, en esa gracia que nos da el Espíritu para poder acercarnos del corazón e intuirlo que Él es Dios, un Dios de amor. Y volvemos entonces a escuchar el prólogo de San Juan. Y nos dice al principio estamos hablando de la creación. Dios es eterno, sin principio ni fin. Y nos dice que en ese principio, ya desde antes, como nos decía la primera lectura y San Pablo, la palabra ya existía junto a Dios. Esta palabra nos está indicando un diálogo. En la traducción del griego original se podría decir que quiso decir se dirigía continuamente a Dios, al Padre. Este diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha hecho que el Verbo, su palabra, tuviese la iniciativa de crear todas las cosas. Y por medio de ella fue creado todo lo que existe. Sin la palabra no habría existencia. El género que utiliza es más bien poético, porque tantas verdades contenidas en este texto y con las licencias que se ha tomado el evangelista Juan, lo pone sobrescrito un himno que se cantaba y se recitaba en los primeros años de la Iglesia, durante el primer siglo. Y este género poético nos hace intuir esos sentimientos que Dios tiene de amor para todos nosotros, en un lenguaje más sencillo, no tan teológico, y que podamos entender estas verdades. Recordaba los otros días, muchos tenemos la misma edad, que hace muchísimos años hubo una edición de un disco, La Biblia, de Box Day. Y lo decía de otra manera distinta. Sí, habían estudiado las Escrituras, como bien nos decía la editorial. Y en el principio, cuando todo era nada, nada era, y Dios, la palabra, lo ha creado todo. Y con su palabra hace la luz. Y así fue hecho el cielo y todo lo que está aquí. Es una similar interpretación, no teológica, de una realidad que también hoy nos habla a través del Evangelio San Juan. En la creación, Dios, en su impronta, comunica su ser, pero el hombre muchas veces ha adorado las cosas creadas. A través de la historia lo sabemos. Los pueblos primitivos adoraban a Dios, al sol, la luna, distintos elementos, pero no llegaban a la
comprensión de ver en esas maravillas creadas a su Creador. Hoy en día ese problema no lo tenemos. Sí, muchas veces nosotros hoy a veces bajamos la cabeza, no vemos las realidades y es en nuestro egoísmo que nos cerramos a nuestros hermanos, sobre todo a los más necesitados, y nos encerramos no queriendo ver a Dios en nuestros hermanos. Y es por eso que ha venido en carne. Esta licencia que se toma el evangelista, cuando en realidad debió decir, se hace hombre. Jesús, verdadero Dios, sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era, asumió ser hombre, cuerpo y alma. Y como hoy lo tenemos aquí, en el sagrario, completo, todo uno, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Que podemos venir a adorarlo, pedirle que nos dé esa inteligencia, esa sabiduría divina para poder entrar en diálogo con esta palabra que nos ama y que quiere nuestra salvación. Y utiliza el término carne, que es lo más débil que tenemos. Jesús se hace carne en esta debilidad para poder sufrir, para poder morir por todos nosotros. Es un amor tan grande que el Señor tiene por nosotros. Dios Padre nos ha dado a su Hijo único para que todos fuéramos hijos en el Hijo, hijos de una misma familia, sin distinción de raza, lengua, religión. La historia, el presente, nos hace ver, bueno, no se ha cumplido, pero no por eso dejemos de amar como Él quiere que amemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y sobre todo a aquel que se encuentra necesitado, no solo de bienes materiales. ¿Cuántas veces, sobre todo en estos tiempos anteriores en que no había presencialidad, no había contacto, una llamada, una palabra de aliento, una charla ha sido muy beneficiosa para aquel que sobre todo estaba solo y necesitado de esa palabra nuestra para poder continuar en este camino que Dios nos ha trazado. Que la gloria de Dios Padre, que está en este Hijo, y que antes, si recordamos, el Señor había prohibido hacer imágenes de Dios porque en el Antiguo Testamento iban a equivocarse, ya no más. Saliendo de Egipto se habían hecho un becerro de oro. Sin embargo, ahora tenemos la imagen y podemos ver en este niño, en su ternura, en su necesidad maternal de cuidado, al mismo Dios y poder reflejarlo. En esta misma canción, en el Génesis, nos decía este conjunto: hombre que te miras en las aguas para ver quién sos, mírame si quieres verte, porque a imagen mía sos. Es Él el reflejo, la verdad del verdadero hombre al que todos tenemos que aspirar. Que la Virgen María y San José, que se han esmerado en cuidar a este niño, nos den esa intuición, esa comprensión que allí está Jesús, Dios mismo. Que así sea.